Muy bien, gracias, José. Lo bueno de compartir escenarios como este es que cuando le toca a uno hablar ya no queda nada, como tú estabas diciendo, porque ya, por supuesto, las ideas más importantes fueron tocadas y muy bien desglosadas, muy bien planteadas y expuestas. Yo quisiera, no a modo de síntesis ni de resumen en lo absoluto, porque no creo que valga, que quepa ante la claridad con que fueron expresadas las ideas, ningún resumen. Sí retomar una idea que creo medular en función del interés inmediato nuestro del compromiso electoral del 7 de octubre. Y es el que, palabras más, palabras menos, todos aquí hoy en el panel mencionaron desde su ángulo y de su óptica particular, pero siempre coincidiendo en el fondo medular de la idea. Lo que está sucediendo en Europa no es lo que está sucediendo en el viejo mundo en términos de lo que sucede con el modelo neoliberal o capitalista. El neoliberalismo no es el modelo europeo. Es una, primero, distorsión desde el punto de vista de la teoría política, asumirlo como un modelo, porque no es tal. Precisamente es el producto de la discusión, de la divergencia, de la confrontación de ópticas que a lo largo del tiempo ha habido al seno del capitalismo en función o producto de su inviabilidad, porque como modelo inviable que es, no puede avanzar a estadios en los que supere sus propios retos, sus propios planteamientos, precisamente porque su base, su columna vertebral es completamente vertical. El capitalismo se basa en la explotación del hombre por el hombre. Y en la medida en que tiende a horizontalizarse, se convierte en socialismo, con lo cual no es capitalismo. Entonces, a partir de esa noción, nosotros entendemos que el modelo de democracia que ha conocido la humanidad, sobre todo en los últimos 500 años, donde se asume, digamos, como el acuerdo social del que estamos hablando, de manera más permanente en la sociedad, ha sido en realidad un aparato para la desmovilización a partir de que los sectores dominantes son quienes han ejercido el poder verdadero y no los sectores políticos en la sociedad. Son los sectores dominantes, el gran poder del dinero, quienes con toda su complejísima madeja de superestructuras, que Mesaro llama el sistema metabólico de la regulación del capital, es el que ha tenido en verdad el poder a lo largo del tiempo. Y eso es una diferencia fundamental. El modelo actualmente no está buscando evolucionar ni reformularse en lo absoluto, el modelo neoliberal. El modelo neoliberal, ahí en Bruselas, donde están yendo permanentemente Angela Merkel, donde está yendo primero Sarkozy, ahora François Hollande, y donde están yendo todos ellos, si hubieran utilizado todos esos pasajes que utilizan semanalmente para ir a Bruselas a tratar de buscarle salida a la crisis del capitalismo, muchos serían los problemas que se hubieran resuelto en Grecia, seguramente en Italia y en España mismo. Pero es que no están buscando fórmulas de evolucionar el modelo, sino que están buscando es cómo salvar a ese modelo que es eminentemente economicista y que se basa en una concepción donde el ser humano es solamente un instrumento para apuntalar y perpetuar ese modelo neoliberal. Es decir, cuando usted oye a alguien de la derecha ofreciendo, como durante un año ofreció casi de rodillas, jurando con un puño de cruz entre la boca a Rajoy, diciendo que jamás vulneraría el bolsillo de los españoles, y lo primero que hizo fue exactamente todo lo contrario, como lo hizo aquí Caldera, violando su carta de intención que le presentó al país, y apenas a un mes después de haber alcanzado el poder en su segunda presidencia, hizo exactamente lo mismo que está haciendo Rajoy. Entregó el país al Fondo Monetario, elevó el precio de la gasolina, que hizo que Carlos Andrés Pérez saliera del poder por un insignificante mediecito, 25 céntimos de bolívar, que trató de incrementar la gasolina Carlos Andrés, y de ahí se le desató la desgracia que lo sacó del poder 8 meses después. Bueno, Caldera incrementó 5000% la gasolina, y él había contemplado en su carta de intención meses antes en la campaña que jamás
aumentaría el precio de la gasolina, que jamás haría un acuerdo con el Fondo Monetario o con el Banco Mundial. Es el comportamiento que ha tenido desde siempre la derecha, porque es en el ámbito político solo un soporte para perpetuar el modelo de Estado burgués, que es solamente un instrumento de regulación de la desmovilización social. Es para que la gente viva y perpetúe la añoranza, la ansiedad de la realización a partir de un modelo democrático que tiene que ser regenerado cada 5 o 6 años, dependiendo del país donde lo tengan en práctica, porque es la manera de desmovilizar la posibilidad del potencial revolucionario que hay en las naciones. Ese modelo democrático está diseñado para que la sociedad sea mantenida bajo la idea de que se está realizando sin que haya cambios en lo absoluto en el esquema del Estado burgués. La empresa privada dura siempre, no es reelecta porque no es electa, como lo decía Alexis. La empresa privada se asienta en la perpetuidad de su modelo y de sus instituciones. El modelo político tiene que ser regenerado. Eso es lo que explica, por ejemplo, que en Rusia en este momento hayan estado dándose los mismos indicios del esquema de ataque que se dio desde hace 2 años en el norte del África, en la región del Magreb, en la región del Golfo Pérsico, en la región del Medio Oriente, donde el esquema es empezar a generar situaciones de conflicto interno en las naciones para justificar entonces acciones de la comunidad internacional y luego entonces con ello provocar la caída o derribamiento de los gobiernos para entonces intervenir directamente con el concepto de la ayuda internacional sobre esas naciones. ¿Qué es lo que está sucediendo en todas esas regiones? ¿Qué es lo que está avanzando en realidad ahí? Lo que está avanzando es el modelo de sustitución rápida de liderazgos que puedan ir emergiéndose, porque los liderazgos que construyen las naciones construyen culturas y construyen entonces sentido de soberanía. Eso es lo que explica que en Rusia, como digo, entonces se avance ese mismo esquema de generar situaciones de desestabilización, de ingobernabilidad en la sociedad, buscando derrocar a un hombre que se ha convertido en un líder nacionalista ruso, que aún no siendo comunista y que tiene en segundo en la lista, en las preferencias populares o electorales, al secretario general del Partido Comunista en Rusia. Es decir, si Putin sale del poder, el que está de primero de turno para entrar es el secretario general del Partido Comunista. Y a nadie se le va a ocurrir jamás que los Estados Unidos quiere que haya un presidente comunista en Rusia. Pero ¿por qué se da esa situación? Porque lo que se quiere es destruir el sentido del liderazgo que en esa nación está construyendo soberanía, que es el peor enemigo de un concepto de imperialismo, que es el que avanza hoy por hoy los Estados Unidos. No puede haber imperialismo si hay naciones soberanas y si sobre todo ellas están saliendo adelante desde la óptica correcta en que debe ser visto el modelo socialista de justicia y de igualdad social, que es el de la superación de los problemas en conjunto sin las desigualdades del capitalismo. Entonces, cuando sucede esa superación de las deficiencias económicas que debe enfrentar cualquier nación, como en una sociedad como la China, entonces de una vez todo el entramado y el aparataje mediático que incluso impacta en los sectores de izquierda en el mundo entero, terminan por colocarlo como que es una desviación hacia el capitalismo. No existe un solo postulado, un solo documento, una sola declaración en 60 años de Revolución Popular en China donde se diga que ellos están revisando sus postulados originales y que están viendo a ver si hacen unas reformas económicas para ver si se amplía en otro esquema. No existe. Lo que existe allá es el logro supremo de la aspiración del socialismo de darle de comer a más de 1.400 millones de seres humanos todos los días de manera igualitaria y justa, y en el marco de una economía donde el rico, si existe, tiene que pagar los impuestos que tiene que pagar y tiene que darle el tributo a la sociedad que tiene que darle. Esa es la realidad. Y en Venezuela lo que está sucediendo es que entonces la derecha, que no puede venderse como derecha bajo ningún respecto, empieza entonces a pisar en otro terreno. Y es ahí donde tenemos que estar muy alerta nosotros. Lo único que ha crecido como ideología en Venezuela en los últimos 20 años es el socialismo.
Hasta la llegada del comandante Chávez, el socialismo tenía como idea, como modelo, como concepto de sociedad en la población apenas un 6% histórico que Luis Bayardo Sardi, un dirigente del MAS en los años 70, estableció como el techo histórico de la izquierda, de donde no se podría pasar más, porque nunca, bajo ningún mecanismo, ni por la lucha armada, ni por las elecciones, ni por las alianzas entre los partidos de izquierda, ni por ningún acuerdo con los partidos del estatus, se lograba pasar del 6% histórico. Eso es lo que se encuentra Chávez cuando llega al poder. Hoy, en apenas 13 años de revolución, hay un promedio de un 50% de población que se dice afecta al modelo socialista. Eso es un avance significativo. Ese es el producto de la repolitización a la que nos ha invitado el comandante Chávez de manera persistente, que no es otra cosa, como lo dice el camarada José, en la elevación del sentido crítico de la sociedad, la elevación de la capacidad de conciencia y de lucha que tiene la sociedad de manera organizada y fundamentalmente el logro supremo de conquistar el espacio de su protagonismo. Eso es un activo real que nosotros tenemos. En la elección de en la escogencia, en las elecciones primarias de la oposición el día 12 de febrero, María Corina Machado, que es la única candidata o la única política que ha promovido la idea del capitalismo, sacó el 3% apenas del electorado dentro del ámbito de la derecha, dentro del mundo de la derecha. Ni siquiera los capitalistas votaron por ella. No votaron por ella porque la propuesta del capitalismo no la quiere nadie consciente hoy por hoy. Por eso Capriles se está disfrazando de socialdemócrata, que es la mayor estafa en la historia política de los pueblos. El modelo que nace apenas hace unos 200 años, socialdemocrático, la corriente socialdemocrática que surge precisamente como una divergencia, como una confrontación con el modelo comunista, lo que planteó fue la mayor estafa, fue una infiltración de las corrientes comunistas que estaban emergiendo en la sociedad a nivel internacional, que hizo el modelo burgués en función de preservarse a sí mismo, y entonces ahí montó un esquema que es el de vender la ilusión del buen vivir en el capitalismo, pero trabajando en función de los intereses del capital privado. Esa es la socialdemocracia, el mayor engaño en la historia de los pueblos. No existe ningún capitalismo humanista porque es, incluso cuando sea bien intencionado, imposible, absolutamente inviable, como nos lo decía hace unos días ahí en el debate socialista el comandante Chávez. Es inviable, incluso si quisiera un candidato de la derecha hacer en Venezuela el absurdo logro del capitalismo popular que planteó María Corina o que ahora plantea Capriles, sería la peor catástrofe que nos pudiera suceder, porque sería primero retrotraernos a estadios ya superados, donde eso aquí se practicó, se ensayó y donde vimos que no había fórmula posible, no hay camino. Si lo hubiera, ya Angela Merkel lo hubiera encontrado, porque es la mayor exponente en la historia de la búsqueda desesperada del camino de superación de la crisis del capitalismo por todos los medios, y solamente ha llegado a eso, a quedarse con que engañemos a los pueblos, vendamos candidaturas que sean las más demagógicas de la historia, como la de Rajoy o como la de Capriles aquí. Engañemos a los pueblos una vez más, y si no lo aceptan, si no se someten, entonces serán sometidos por las armas, que es lo que hacen los Estados Unidos cuando no termina de resolver el problema. De modo que lo que estamos viendo sí tiene que ver con nosotros. Es determinante que sepamos que lo que está planteando la derecha en nuestro país es el gran reto de rescatar un espacio vital, decisivo para el capitalismo en el mundo entero, en función de no solo la confrontación desde el punto de vista electoral, que sería lo de menos, es la posibilidad de sobrevivencia de un modelo que necesita espacios para captar recursos para poder engordar las arcas de los grandes ricachones, que eso sí no pasan trabajo y no tienen ningún problema hoy en día. Cada día han acumulado más riqueza, vea como cada día sube más la fortuna de Bill Gates o del otro. Es decir, aquí lo que está en juego el 7 de octubre
no es un cambio de gobierno para ver cómo se refresca el panorama político. No es un cambio de gobierno para ver si le gano a mi vecina, o si le gano al otro que me quitó la novia, o si le gano a mi comadre que no me quiso dar lo que yo le estaba pidiendo. Eso no es lo que hoy un pueblo consciente debe tener como base de razonamiento para ese evento tan importante del 7 de octubre. Lo que viene es el reto más importante que hemos tenido desde el punto de vista político desde que somos república, y probablemente el más importante que se vaya a dar en el mundo entero en este momento, en función no solo del bienestar económico, como decimos, sino de que si gana la derecha en un espacio como el de Venezuela, es abrirse las puertas a captar la única zona donde está creciendo la economía hoy en el mundo entero a un ritmo de más del 3% anual, y que está determinando que todos los ojos de los grandes escenarios donde se discute hoy la economía estén volteados hacia Latinoamérica, desde Asia, desde Europa y desde todas partes del mundo. De modo que ese es el reto, ese es el gran reto. Porque es parte de la historia política reciente nuestra, ¿no? Y que muchas veces nosotros mismos no nos percatamos de ello. Tú hablaste del fenómeno de Caldera como la ruptura, con el inicio de la ruptura con el bipartidismo. Y yo creo que es pertinente precisar bien para que no haya confusión con la descripción en modo alguno. Si me lo permite, lo intento. Fíjate, ahorita hablamos del término repolitización. El comandante nos ha invitado en las 5 líneas de acción estratégica. Él insistió y la colocó como una de las más importantes, ustedes lo recuerdan. La repolitización, la 5ª línea de acción estratégica planteada hace apenas unos 10 meses por el comandante para que lo discutiéramos en la base del partido y en la organización social. ¿Cuál es el verdadero sentido de la repolitización que debemos darle hoy a ese gran activo que es la política de la sociedad? Bueno, que es que la despolitización es un instrumento, en relación a lo que yo había mencionado inicialmente, para la desmovilización social, en la medida en que desprende de las manos del pueblo ese gran activo para colocarlo en manos de las élites políticas. Es decir, es el seguro de vida de las élites políticas en el modelo burgués, y esa es la forma de relacionarse con la sociedad. Los que saben de política son ellos. Por eso es que el estadio previo al avance de los modelos neoliberales en los años 80, 90 y lo que se está dando en Europa es el desprecio a la clase política como el factor común. La gente repudia en un momento determinado a tal extremo al sector político que puede llegar al extremo de cometer incluso dislates o disparates como el que sucede en España, y tú me perdonas que no lo quiero decir en términos peyorativos, de salir a resolver el problema más grave que han afrontado en muchísimo tiempo, eligiendo al peor enemigo para sacar al otro. Se sabía que tenía que ser obligatoriamente mentira lo que decía Rajoy, pero era un voto castigo lo que estaba actuando en ese momento, y eso es parte del trabajo de la despolitización en la sociedad. En Venezuela, lo que sucedió con Caldera no fue que él rompió el bipartidismo, es que aquí hubo, a la caída de la dictadura en el 58, un proceso de una guerra social por goteo, por cuentagota, que se estuvo dando. Toda esa represión que ahora estamos conociendo en su terrible dimensión y en su profundidad trágica, todo lo que fue la represión en ese periodo de la Cuarta República, que se vendió como la mejor democracia de Latinoamérica, bueno, era una guerra social que teníamos, que estaba dándola al pueblo, y que si Caldera no se sale por su visión obtusa, terca, mezquina, egoísta y prepotente de COPEI, el partido que él mismo fundó y que le dio todo lo que era él como estatura política en el país, si él no se sale de COPEI antes de esas elecciones y monta el partidito ese que montó, que se llamaba Convergencia, él no hubiera ganado la presidencia, porque el voto que hizo el pueblo fue contra los partidos del estatus, y en eso se lo hubiera llevado a Caldera también. Por ahí salió entonces la tesis de que había ganado las elecciones Andrés Velázquez en aquel momento y que se las habían robado los partidos del estatus, porque lo que venía emergiendo del pueblo era una fuerza incontenible que se expresa, por supuesto, después del 4 de febrero con la aparición en escena política del comandante Chávez. Pero sin disminuir, por supuesto,
la estatura de esa dimensión monstruosa del comandante, hay que tener conciencia de esto por lo siguiente. Lo que se está dando como experiencia hoy en el mundo es que el que va a motorizar el cambio del modelo neoliberal son los pueblos, porque son los pueblos los que están demostrando, como en Latinoamérica, con la insurgencia del poder popular, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en fin, como se vienen dando todas estas corrientes, en mayor grado o menor grado, dependiendo del caso. Lo que se está demostrando es que la sociedad justa e igualitaria es equivalente a sociedad de bienestar. Es donde tenemos el territorio de mayor felicidad en el mundo, según todos los estudios que se están haciendo, como lo citaba Miguel Ángel Pérez Pirela ayer en la reunión que hicimos inicialmente. Y eso también se traduce en bienestar económico, porque como decía, es la región que está creciendo más y de manera más sostenida y con mayor perspectiva de sostenimiento en el tiempo, en términos estrictamente económicos. Entonces, hay que tener en cuenta que quien está dando los impulsos de las transformaciones son los movimientos populares organizados, las luchas del pueblo, que surgen ahora con más fuerza, tampoco por casualidad, sino por la maduración ideológica, por la formación intelectual de los pueblos. Por eso el comandante aquí empezó, en primer momento, ustedes recuerdan, empezó por la búsqueda de la alfabetización del país y la erradicación del analfabetismo, y por la búsqueda de la elevación intelectual. Aquí se repartieron 58 millones de ejemplares de libros que no eran precisamente el libro rojo de Mao. El primer libro que se distribuyó en todas las plazas Bolívar era, ustedes lo recuerdan, El Quijote. Y después se repartieron Los Miserables de manera gratuita a toda la población. El comandante lo tiene perfectamente claro. La construcción del hombre nuevo significa que la revolución será solo posible si hay una revolución cultural, como lo decía el Che y como lo decía Fidel.